Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de hoy poder presentarles aquí en Foro Gareda a la licenciada Angélica Chávez. Angélica, bueno, tiene un gran currículum, la licenciada, pues licenciada en Educación Administrativa y con una maestra en Desarrollo Organizacional. Especialista generalmente, bueno, en idiomas. Quiero comentarles que Angélica, o la licenciada Angélica, tuvo la oportunidad de que Cambridge University la invitara entre, pues realmente 50 maestros alrededor de Latinoamérica para hacer un estudio de cómo los latinos aprendíamos inglés y otro idioma. Entonces, pues la verdad es que es un orgullo. Muchas gracias, por acompañarnos. Gracias, Irina. Encantada de venir a platicar de quizás una de las facetas más interesantes y sorprendentes del desarrollo de los seres humanos, que es la adquisición del lenguaje como primera y como segunda lengua, ¿no? Claro, yo creo que el lenguaje nos lleva a poder expresar emociones, hacer lo que somos como personas, ¿no? A desarrollarnos mucho más. Pero nada más es la lengua materna. Hoy hablamos de una segunda lengua y cómo vemos cómo esta primera, segunda, tercera, cuarta lengua ayuda muchísimo a los seres humanos. Angélica, tú que tienes toda la experiencia, cuéntanos un poquito acerca de esto. Bueno, pues el desarrollo del lenguaje es, como tú ya debes de saber por todo lo que has estudiado, un proceso realmente sorprendente, porque cualquier niño en condiciones normales que llega a una edad de 4 o 5 años de edad es capaz de haber adquirido el 90% del lenguaje con el cual va a poder comunicarse a lo largo de su vida. Empiezan a lo mejor a los 9 meses con monofrases, después van con dos palabras, 3 palabras, hasta que entre los 4.5 y 5 años de edad, ellos son capaces de comunicar ideas, puntos de vista, emociones, y realmente todo el proceso resulta impresionante. Hay muchos autores que han tratado de una u otra forma explicar qué es lo que pasa, cómo es que este fenómeno sucede en 5 años de edad del niño. Algunos autores como Chomsky dicen que ya venimos equipados con ese dispositivo para aprender el lenguaje y que es algo innato. En realidad no tenemos que hacer un esfuerzo adicional por aprender el idioma. ¿Qué pasa cuando el niño o el adolescente o el adulto se enfrenta a esa segunda lengua que tú me estás diciendo? Bueno, pueden suceder 2 cosas. Hay niños suertudísimos, ¿verdad?, que tienen en su misma casa las posibilidades de aprender 2 idiomas al mismo tiempo porque tienen padres que hablan diferentes lenguas. Entonces, en esos niños, efectivamente, el proceso de asimilación de la segunda lengua se da de una manera natural. Esos son los que podemos llamar bilingües, porque aprenden en realidad los 2 idiomas de la misma manera, natural. Sin embargo, la mayoría de los niños no viven este proceso. Aunque algunas escuelas les tratan de vender la idea de vente, te vamos a enseñar cómo aprendiste tu primer idioma, eso no es cierto. Los niños no van a aprender un segundo idioma como aprendieron el primero, porque eso solo lo viven dentro del ámbito donde se desarrollan con su familia, con sus padres y aprendiendo de su fuente principal. Los niños, sin embargo, sí hay una ventaja grandísima de que aprendan el segundo idioma como a la edad preescolar, y ahorita vamos a platicar de eso un poquito. Los niños dentro de un ambiente normal adquieren un segundo idioma. En el primer caso que te dije, donde la familia maneja 2 idiomas, ellos son bilingües. En el segundo caso hablamos de adquisición del idioma, porque no es el lenguaje materno. Entonces, ¿cómo es que sucede este milagro de que puedan aprender los niños ese segundo idioma? Mira, te quisiera poner 2 escenarios. Imagínate a lo mejor un joven de 20, 25, 30 o hasta 40 años, de 50 porque seguimos siendo jóvenes, o 60. Bueno, que decides, ahora sí, juro que este año aprendo inglés, ¿no? Entonces entras a un sistema formalizado de aprendizaje donde tú te empeñas, ¿verdad?, por aprender el idioma, pero
ya tienes otro idioma con el cual te puedes comunicar perfectamente. O sea, no es una necesidad básica para expresar tus emociones como lo es en el niño. Ya tienes un idioma que es tu lengua materna para comunicarte. Entonces, ese segundo idioma no es la prioridad, ya tienes otro. Segundo, tienes 1000 preocupaciones, otros intereses, otras angustias que te están manteniendo a lo mejor ocupado en ese punto. Y aparte, eres muy consciente de los errores que cometes, que creo que es el más grande obstáculo que tenemos en el aprendizaje del idioma. Claro. O sea, el miedo al fracaso. ¿Qué van a decir? ¿Se van a burlar de mí? No lo voy a pronunciar y conociéndonos, bien, ¿no? Conociendo a los mexicanos, nosotros los vemos en los salones de clase, los maestros tenemos que estar constantemente frenando esta burla, ¿no? De ja, lo dijo mal, Entonces, eso inhibe mucho el aprendizaje. ¿Qué pasa con un niñito? El niñito tiene una necesidad absoluta de comunicarse, como tú me decías al principio, para expresarse. Si tiene sed, pues lo tiene que expresar de alguna manera. Si sigue el ritmo natural de aprendizaje, pues empieza diciendo y después aprende que si dice leche, le van a dar leche. Y si dice milk, también le van a dar leche. O sea, él no tiene ninguna barrera en ese punto. En ese punto él va a aprender a comunicarse para satisfacer sus propias necesidades en primera instancia, ¿no? Entonces, lo va a aprender de manera subconsciente, a diferencia del adulto, que está absolutamente consciente de lo que está pasando y de que no pudo decir lo que le dijeron, no pudo contestar, no encontró las palabras del vocabulario. El niño no tiene eso. Y algo que me parece súper interesante de lo que dices, ¿no? El niño tampoco tiene el miedo al error al principio, ¿no? Porque no pasa nada si se equivoca, no pasa nada. Y el adulto sí, ¿no? Y aparte, como tú dices, ya tienes una lengua con la que comparar. Entonces, a veces hacemos hasta la propia traducción, ¿no? Claro. O sea, la mayor parte de las veces, los adultos lo que hacemos es, pienso en español, lo traduzco en mi cerebro, al idioma meta que estoy aprendiendo, lo digo así, me contestan y vuelvo a hacer el proceso de reversa. Lo recibo en el idioma meta, lo vuelvo a traducir al español y proceso nuevamente mi respuesta. Realmente la mente se ve sometida a un esfuerzo enorme. La idea es que tú aprendas a pensar en ese idioma meta. Claro. Entonces, los niños no tienen ese nivel de inhibición, no tienen esa problemática y libremente van a poder empezar a expresarse, inclusive tú lo puedes haber visto en tu pequeña, y los papás que tengan niños pequeños lo van a poder ver. Si tú le pones al niño algunos videos en inglés, el niño va a empezar a repetir las palabras que está escuchando. Recuerdo de una de nuestras maestras que compró un método para aprender inglés en la televisión, ¿no? Con Mickey Mouse, ¿no? Entonces ya le ponía todos los días a la niñita, a su hijita, los videos, y un día le preguntó, "What's your name?" Y la niña contestó, "My name is Mickey Mouse." O sea, contestaba exactamente lo que escuchaba. Claro. Entonces, eso nos demuestra claramente que los niños tienen esa capacidad increíble de asimilar. Hay muchos estudios que demuestran que un niño que empieza a aprender el segundo idioma desde pequeño, a la edad preescolar, va a alcanzar un mucho mejor nivel en el área de pronunciación que un adulto. De hecho, también los estudios demuestran que los adultos, no quiere decir que no aprendan, los adultos pueden aprender, pero jamás van a adquirir el nivel de que si fuera su lengua materna, jamás. Y yo creo que algo que es muy importante, no quiere decir que no van a aprender. No, sí, van a aprender. Y la otra es que tampoco, si no lo van a adquirir, no se limiten a no quererlo aprender, ¿no? No. Los adultos también, obviamente, con ese grado de conciencia que tienen de aprender el idioma, y sobre todo, lo más importante es el motivador. ¿Por qué lo quiero aprender?
O sea, también está comprobado que si yo tengo un objetivo claro de por qué quiero aprender el idioma, por ejemplo, me quiero ir a estudiar una maestría, quiero hacer un intercambio, me quiero ir a trabajar, el motivo que sea, tengo un motivo para lograrlo, entonces voy a empeñarme. Ahorita, por ejemplo, se acaba de acercar a mí una persona que tú conoces, que es un adulto mayor, y no habla, pero no habla nada, y me dice, es que quiero aprender inglés porque si aprendo inglés sé que me voy a poder ir a vivir vivir con mi hija a Dubái. Entonces, sorprendentemente, el adulto mayor que tiene, no sé, 65 años, tiene un motivo. Y todos los días, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Qué me explicaste esto? Y a mí me sorprende. Yo sé perfectamente que él sí va a lograr tener un nivel que le permita comunicarse eficientemente, ser un usuario competente. Nos referimos a ellos como usuarios competentes porque puedes usar el lenguaje, ¿verdad?, para resolver los problemas de tu vida. No importa que no vayas a dar una clase en inglés, lo vas a poder usar para resolverlo. Pero un niño sí puede alcanzar un nivel de fluidez más grande si empieza desde pequeño. Oye, Angélica, una pregunta. En esta parte de donde se ve que los niños adquieren, por ejemplo, porque sabemos que la lengua se coloca de cierta manera en diferentes idiomas y, por ejemplo, ¿no?, en algunos idiomas el español les cuesta trabajo porque la R o la Ch o la J no la pronuncian. ¿Cómo se hace si se va perdiendo la habilidad, o sea, como a los 6 meses, ¿no?, más o menos, de identificar o empiezan a identificar los diferentes idiomas? Antes de eso, ellos no identifican cuáles son las diferencias. Va a pasar, y no es nada de que los padres, que se deba asustar a los padres. Ajá. Va a pasar mucho tiempo en que los niños van a confundir los idiomas y van a poder hablar en uno y en otro de manera indistinta. No tienen todavía esa capacidad de ubicarse. Recuerdo también una experiencia con un chiquito que tenía la mamá canadiense, el papá mexicano, y le hablaban a los dos, y los dos en su idioma, y había una mosca revoloteándole, ¿no? Y el niño ya desesperado dijo, triste, fly. O sea, dijo triste en español y fly en inglés. Y es normal. Va a pasar y va a pasar todo el tiempo, y es un proceso natural. Llegados los 6 años, más o menos, el niño va a ser capaz de separar los idiomas, e inclusive algo increíble, va a referirse al padre en el idioma que el padre le ha heredado. O sea, al que le hable español le va a hablar español, al que le habla francés le habla en francés. Inclusive van a tener esa habilidad increíble. Si en la escuela hablan español, él va a llegar y se va a instalar en ese idioma. Y en la casa hablará italiano, francés, inglés, el que el otro padre le haya heredado. Y eso también va a pasar con los niños que no son bilingües. Los niños que adquieren el idioma también van a saber que en la escuela van a hablar inglés y en su casa van a hablar español. Oye, Angélica, y una pregunta. En esta parte donde vemos que los papás, ¿no?, por ejemplo, hablan 2 idiomas, o hablan el mismo idioma, pero la mamá habla un idioma, y de repente empieza a combinar idiomas. ¿Qué sería lo ideal? ¿Que siempre le hable en el mismo idioma un adulto, o que combine idiomas? Porque a veces hay papás que dicen, no, es que yo hablo en italiano, en francés y en español, porque yo sé todos esos idiomas. No, lo ideal es que el niño reciba el input del idioma nativo del padre. Ok. Y aunque le conteste en el otro idioma del otro padre, él debe de seguir contestándole en su idioma nativo, que es el que él le está heredando. Pero, y en este caso, por ejemplo, en donde, por ejemplo, tú dices, no, hay un niño que está expuesto, que vive en México, que la mamá es, no sé, alemana y el papá es americano, ¿no? Tienen ya 3 idiomas el niño. Muchas veces se ve que los papás combinan idiomas, o sea, que a veces la maestra, o en las escuelas, los maestros que están enseñando inglés te terminan explicando en español el inglés. Eso es como más hacia donde va mi pregunta. ¿Es importante que un adulto hable solamente un idioma cuando quiere enseñarlo al niño, o se vale que se mezcle el idioma? Vamos, si estamos en un ambiente escolarizado, preescolar,
antes de esa edad que decimos donde el niño se hace consciente de que está ahí para aprender, yo opino que deben de estar hablándole en el idioma que está tratando de aprender el niño. Perfecto. No porque le estoy enseñando, no le estoy enseñando gramática, no le estoy enseñando el spelling, le estoy enseñando a usar la lengua. Entonces, lo ideal es que no le hables no le traduzcas, no le traduzcas. Ahora bien, si el niño es consciente y está en un ambiente escolarizado, niño, adolescente o adulto, a veces, y a mí me pasa y a muchos maestros van a coincidir conmigo, a veces llevas 35 minutos tratando de explicar una regla gramatical que en español con 2 palabras la podrías explicar. Entonces, a veces yo sí recurro a dar una explicación así en español, pero no a un niño preescolar, siempre a un adulto que está ahí porque él quiere y está conscientemente aprendiendo. Claro, y que no es siempre, ¿no? O sea, que en general es algo chiquito, no es como que estás mezclando los idiomas, porque hay muchos papás que van mezclando los idiomas durante todo el día, ¿no? Lo ideal es exponer al niño lo más posible a la lengua por diferentes medios. Ahora, yo también les recomiendo que si el papá no tiene esa lengua nativa, no trate de pretender que la tiene para enseñarle al niño. O sea, eso está demostrado que no funciona. El niño tiene que aprender de forma natural, vamos, si él nació así, qué suerte, es bilingüe porque así nació. Ahora, puede adquirirla, sí, y los papás pueden hacer muchas cosas que a veces no entiendo por qué no las pueden hacer. Vamos, si nosotros seguimos la teoría de Vygotsky, que los niños aprenden a través de la interacción, el papá tiene 1000 cosas que hacer en la casa para ayudar al niño, y a lo mejor el papá no habla inglés, a lo mejor no, el papá o ni francés, ni alemán, ni la mamá, y aún así puede propiciar un ambiente de aprendizaje para su hijo. ¿Cómo se podría propiciar? Pues mira, facilísimo. Nada más tan fácil como ponerles el video en el idioma que ellos, el idioma objeto de estudio, ponerle el video, ponerle la canción. El niño, si tú le repites la canción, ¿cuánto se tarda un niño en aprenderse una tonadita? Pues las oyen 4 o 5 veces y ya le están repitiendo. Claro. Tu hijo ya va a estar cantando en alemán, sin que tú hayas hecho nada más que ponerle un audio o un video o tenerle material del idioma meta cerca. Ahora, si tienes la fortuna y en este mundo globalizado en el que vivimos, cada vez tenemos cerca de nosotros personas que vienen de otro país, pues también, ¿no? Invita al niño de otra nacionalidad a jugar a tu casa y que conviva con tu hijo y que él le hable en español y el otro niño le hable en otro idioma. Eso también lo puedes hacer perfectamente. Claro. Y esta parte de la convivencia que dices, muchas veces tenemos nosotros como adultos cierta reserva, no, es que no se van a entender, a ver, déjame intervenir por ellos y así. Y la verdad es que los niños lo hacen de una manera súper natural, terminan poniéndose de acuerdo, ¿no? Claro, ellos escogen sus métodos, hasta reglas de juego ponen. Y creo que sí, bueno, tendría que estar muy expuesto a la lengua y ayudado por otras herramientas, pero sí creo que los niños pueden aprender de sus pares todo el tiempo. Claro. Uh-huh. Ay, la verdad es que me parece un tema súper interesante. Es interesantísimo, y además yo sí les quiero pues confirmar que no es un mito, o sea, a nivel fisiológico, las personas que aprenden un segundo idioma desarrollan conexiones en su cerebro que no los desarrollan las personas que solo hablan un solo idioma. La materia gris crece, realmente crece. Entonces, no solamente le estás heredando a tu hijo. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es la materia gris para bueno, los papás? Claro. O sea, la parte del cerebro donde se desarrolla el idioma crece debido al esfuerzo que tienes que hacer de asimilar una lengua adicional a tu lengua materna. Y esto, a la larga, lo que sucede es que se previenen enfermedades degenerativas como Alzheimer, deterioro cognitivo, demencia senil,
esas cosas que a lo mejor cuando es chiquito el niño, pues no importa, pero a la larga, o sea que yo nunca voy a tener Alzheimer. Ojalá. Bueno, a la larga está demostrado que sí lo previene. Claro. Independientemente de eso, cuando tú le heredas a tu hijo un idioma adicional a su lengua materna, le estás heredando otra forma de ver la vida, porque aprender un idioma es aprender otra cultura. Por eso, por ejemplo, a los mexicanos nos da mucho trabajo entender los chistes que hacen en otros países. Ay, no tiene gracia. No, para nosotros no tiene gracia. Cuando empiezas a entender la ideología del otro idioma, empiezas a entender muchas cosas. Claro. Entonces, aprender una cultura es abrirle la posibilidad de que, pues no solamente tenga que viajar, ojalá que padre, que pueda viajar y hacer estudios en el extranjero, pero también establecer conexiones con otras personas alrededor del mundo y entender más adelante, cuando el niño tenga su profesión y se dedique a lo que se dedique, es probable que tenga que entender cómo piensan otros. Por lo tanto, aprender un idioma también desarrolla tolerancia, respeto, ¿sí? Claro. Oportunidades de ser creativo. Entonces, yo creo que invertir en el aprendizaje del idioma con tus hijos es una herencia que le estás dejando de por vida. Sí, me parece súper interesante esta parte donde rescatas toda esta parte. No nada más es por un trabajo, por una meta, no. Todo lo que previene aprender un idioma, ¿no? Enfermedades, que tu cerebro haga más conexiones, que puedas resolver problemas, claro. Que puedas entenderte con la otra persona, porque muchas veces ni siquiera con de nuestra misma cultura, porque nuestro cerebro se cierra a lo que pensamos, a lo que creemos, porque no estamos expuestos a entender, a ser empáticos, ¿no? Sí, a creer que las cosas son así porque así son en mi país y mi país es el mejor del mundo. Pues ahora, cuando estamos abiertos a tantas posibilidades de convivencia internacional, física o virtual, ¿verdad? Entonces podemos entender cómo funciona ese cerebro y yo qué puedo hacer por acoplar, por entenderlo más que otra cosa, ¿no? Claro. Inclusive a nivel de negocios, por ejemplo, algo que los Estados Unidos están preocupadísimos, para que veas la importancia de tener una segunda lengua, es que ellos solo hablan inglés. O sea, la mayoría de la población habla inglés y no se ha preocupado por aprender otros idiomas. Entonces, a la hora de negociar con otras personas, con otros países, muchas veces tienen la ventaja aquellos que hablan otro idioma y aparte el inglés, porque tienes la frialdad de negociar en términos de el idioma meta, vamos, a ti tus emociones no están involucradas. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo llorar en inglés, por ejemplo, o emocionarme en inglés. Es el idioma que estudié y el que hablo y el que aprendo, pero no me permite, mis emociones no están involucradas. Entonces, cuando yo negocio con alguien que habla inglés, no me enojo, no me altero, porque no lo puedo hacer en ese idioma. Sí, me acuerdo mucho, aquí de una pareja que estaba un sueco y una mexicana casados, y ella me comentaba a mí, me decía, es que es una ventaja de repente, porque cuando me enojo, yo puedo decir lo que tenga que decir en mi idioma, claro. Pero no se lo puedo decir en sueco, porque no. En sueco me puedo comunicar, pero no me puedo enojar hay muchas cosas que no se pueden expresar porque no es tu origen, claro. No sé por qué no es lo que sientes, no puedes, ni puedes decir, las malas palabras inclusive no tienen el mismo significado. Entonces, aunque las digas en el otro idioma, no tienen para ti, no lo haces ofendiendo. Entonces, eso a la larga, ya que eres adulto, importa, porque puedes comunicarte sin involucrarte, exactamente, sin involucrarte. Claro. No, pues la verdad yo creo que tiene muchísimas ventajas, y yo creo que hoy en día no es necesario tener el acceso, porque muchos a lo mejor no tenemos la oportunidad de tener el acceso al viaje o a la escuela del idioma, pero hoy tenemos el acceso a la canción, al video, a la clase, ya hay aplicaciones. Por supuesto. Hay 1000 maneras en las que podemos aprender un segundo idioma, ¿sí? Un tercer idioma,
Y creo que vale muchísimo la pena explotar todo esto. Claro, no tiene necesariamente que costar. Exacto. Porque a veces podría parecer algo muy caro, y sí, las escuelas dedicadas a idiomas pueden ser muy caras, pero tú lo que estás diciendo es completamente cierto. Nada más chequen en su teléfono la cantidad de aplicaciones gratuitas que hay para aprender otro idioma, o bien tutoriales que tanto les gustan ahora a los jóvenes y a los niños. Todo lo hacen con un tutorial, pues eso también. La música, videos, tantas cosas que tenemos a la mano. Entonces den la oportunidad a sus hijos aunque tú no lo tengas, dale la oportunidad a tu hijo, ¿no? Angélica, de verdad es que muchísimas muchas gracias a ustedes. Yo creo que toda esta parte de aprender un segundo idioma es súper importante. Angélica, ¿cuántos años tienes dando clases? Ay, a muchos. de estos temas. Muchos. Porque muchas veces parece que en cuanto yo hablo un idioma lo puedo enseñar, y creo que hay algo que es súper importante, que no se enseña nada más yo conociéndolo. Hay otra parte súper importante en donde enseñar un segundo idioma es muy importante, y esto va para los maestros. Mira, los maestros no nativos del idioma que soy yo y muchos maestros que no nacimos hablando inglés, nos defendemos, y con sobrada razón. O sea, llevamos años estudiando la estructura del idioma, cómo funciona. Y un nativo, nosotros mismos jamás nos cuestionamos cómo funciona el español. Lo mismo opino nosotros. Yo intenté alguna vez dar clases de español y fue un fracaso rotundo. Cuando me puse a analizar cómo funciona el español, que es de hecho, déjenme decirles, está clasificado entre los 5 idiomas más difíciles del mundo, junto con el alemán, el chino mandarín. O sea, cuando me puse a analizar las estructuras que utilizamos, dije, Dios de mi vida, es complicadísimo. Ahora entiendo por qué otros idiomas son sencillos de enseñar, no tienen la complejidad del español. Entonces, sí, un maestro no nativo del idioma tiene que aportar esa parte de conoce la estructura, te la va a explicar, y ya sufrió lo que tú estás sufriendo. Entonces, tú entiende. Sin embargo, a mí me parece que un maestro nativo sería excelente para esa etapa preescolar. En donde no hay esa conciencia. El acento, la pronunciación, las expresiones idiomáticas, o sea, toda esa parte. Cuando el niño es pequeño, es excelente que lo aprenda de un maestro nativo. El maestro no tiene ni que conflictuarse de cómo funciona la lengua. Va a enseñar lo que él ya sabe. Claro, porque es a través nada más de hablar de juegos. Del juego y de exponerlos a, como tú decías, solución de problemas o necesidad de comunicación, que eso es lo primero. Ya más adelante, pues a lo mejor sí, un maestro no nativo podría ser la parte de enseñarle cómo funciona. O un maestro nativo, pero que esté preparado para enseñar un segundo. Que esté preparado y que se haya preocupado por entender cómo funciona el idioma. Sí, porque generalmente nosotros también, o sea, hablando español, pues lo hacemos de una manera muy natural, y a la hora que lo quieres enseñar a personas que hablan español es muy fácil, porque ya lo hablan, ya te entienden, es más fácil, ¿no? Pero a la hora que se lo enseñas a un extranjero es súper complicado. Es una pesadilla. Alguna vez un alumno de Francia que vino a México me preguntó, pero entonces, a ver, explícame, ¿qué significa ahorita? Ahorita. Pues ahorita puede ser ahorita o mañana o nunca. ¿Quién sabe? Depende de quién te lo diga. Depende de quién te lo diga y cómo te lo diga. Hasta la entonación de la palabra, pues es ahorita. Que es la parte cultural donde dices, ¿no? Claro. Sí creo que es necesario tener una preparación para poder dar clase del idioma. Claro. ¿Sí? No, pues la verdad es que muchísimas gracias a ustedes.